¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez en esta serie de presentaciones? ¿Cuántos de ustedes están aquí primera vez en estos temas? Hay algunos, ¿no? Bien, bien. ¿Se acuerdan cuál era el título del primer tema? 4 metales y una piedra, ¿verdad? Para los que están aquí por primera vez, tal vez un pequeño resumen. Estudiamos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. 3 profecías que hablan de lo mismo, pero usando símbolos diferentes. Lo pusimos todo en un cuadro y al comparar nos dimos cuenta de cosas interesantes. Por ejemplo, Daniel 2 nos decía que Roma, el imperio romano, se iba a transformar en un poder que iba a ser romano y también religioso, pero no nos decía nada más. Daniel capítulo 7 nos daba más detalles y pudimos descubrir que ese poder romano religioso era el cuerno pequeño. Y también descubrimos que el cuerno pequeño era la Iglesia Católica Romana. Aclaramos también que cuando decimos cuerno pequeño no estamos hablando de nuestros hermanos católicos. Estamos hablando del sistema de la Iglesia Católica. Y yo quiero hacer esa diferencia bien marcada, porque hay muchos hermanos católicos que son muy firmes en la fe, muy honestos, muy sinceros a la palabra de Dios, a lo que ellos conocen. Y yo tengo la plena seguridad de que en el momento que ellos vean la verdad, la van a seguir, y con mucho más fervor que muchos de nosotros tal vez. Después estudiamos Daniel 8 y descubrimos que el juicio de Dios y la purificación del santuario celestial eran el mismo evento, son lo mismo. ¿Y cuándo empezaba? ¿En qué año? En 1844, muy bien. Y todo esto sucede antes de que Cristo vuelva. Muy bien. Ahora vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Ya con la base que hemos formado de las profecías más fundamentales del libro de Daniel, podemos ahora ir al libro de Apocalipsis. Y el título de esta presentación número 5 es La mujer y el dragón. La mujer y el dragón. Bien, como ya mencionamos, 2 cosas comenzaron en el año 1844. La primera, en el cielo, el juicio de Dios en el cielo, que es la purificación del santuario celestial. Empieza el juicio, los nombres de todos los que se entregaron a Cristo en alguna vez en sus vidas, empezando desde Adán hasta el último ser que quede vivo en esta tierra antes que Cristo venga, será juzgado. Pero a la vez, en la tierra, en 1844, Dios levantó un grupo de personas, un movimiento especial, que años más tarde, en el año 1863, oficialmente fueron ya conocidos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vimos que Dios levantó este grupo de personas después de hacerlos pasar por un chasco, para ver quiénes eran aquellos que estaban dispuestos a seguirle a pesar de haber sido chasqueados. Muchos abandonaron la fe, pero un grupo se quedó buscando la respuesta. Ellos no estaban esperando al Señor en esa fecha por interés, sino por amor. Y cuando fueron chasqueados, eso no los derribó. Siguieron buscando la verdad y Dios se las mostró y así descubrieron la verdad del santuario en el cielo. La verdad del sábado, del séptimo día, el estado de los muertos, todo eso comenzó a tener sentido y así Dios les da la orden que encontramos en Apocalipsis 10 que dice, es necesario que prediques otra vez el último mensaje antes que Cristo vuelva. Esas son las 2 cosas que comenzaron en 1844. Ahora, hablando de este movimiento adventista, de este remanente que Dios levantó en 1844 para predicar el último mensaje, ¿cómo creen ustedes que el diablo se siente hacia ese grupo de personas? ¿Los ama? No. Los odia.
Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. ¿Cuál es la actitud del diablo hacia el remanente de Dios? Tenemos que estar firmes al lado de Cristo porque el diablo está muy activo. Veamos entonces el versículo de Apocalipsis 1:3. ¿Por qué estudiar Apocalipsis? Mucha gente no lo estudia porque tiene miedo. Otros no lo estudian porque no se entiende, dicen. Pero Apocalipsis, en inglés, por ejemplo, se dice revelación. ¿Cómo no van a estudiar algo que está revelado? Sí se puede entender entonces. Dice acá Apocalipsis 1:3, bienaventurado, es decir, gozoso, alegre, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, el que la lee y el que la escucha recibe una bendición. Pero no solamente el que la lee y el que la escucha, sino el que guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No se trata simplemente de haber escuchado el tema y decir, qué lindo tema. No, se trata, si quieres la bendición que aquí está prometida, tienes que guardar, es decir, observar, cumplir las cosas que están escritas en este libro de Apocalipsis. ¿Vale la pena estudiarlo? Claro que sí. Si Dios ha prometido una bendición para el que lee, para el que escucha o para el que guarda, y para el que guarda las cosas de este libro, vale la pena leerlo. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, no podemos empezar a tratar de explicar este maravilloso libro sin antes pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú nos des claridad, entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar directamente a cada corazón, a cada mente. Trabaja, por favor, en nuestros corazones. Tú sabes lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Háblanos, ayúdanos a entender y ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender y también a contestar a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. El apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos y posiblemente sentado en una roca viendo el mar, extrañando a su familia, miraba el cielo y de pronto el cielo se convirtió para él en una gigantesca pantalla. Y dice la Biblia que apareció en el cielo, ¿no? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Obviamente es una señal, es un símbolo que representa algo. El libro de Apocalipsis fue escrito en símbolos y todos esos símbolos tienen alguna conexión con el Antiguo Testamento. Si estudiamos el Antiguo Testamento vamos a descubrir el significado de los símbolos. No es María como algunos piensan, esta mujer. Primero porque no hay ningún lugar en la Biblia donde diga que María esté en el cielo. Y en segundo lugar, porque Juan conocía muy cercanamente a María. Recuerden que Jesús al morir le encargó su madre a Juan. Y desde ese momento María vivió con Juan hasta que murió. Si María hubiese aparecido en el cielo, Juan hubiera dicho algo como esto: apareció María en el cielo. Pero él dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Él no sabía quién era. Por lo tanto, no era María. Además, María no estaba en el cielo. ¿Qué es entonces este símbolo, la mujer? Vamos a usar solo 2 versículos, los vamos a comparar y va a quedar bien claro quién es esa mujer o qué representa. Veamos Apocalipsis 12, versículos 13 y 14 primero. Y van a encontrar aquí alguien que persigue y alguien que está perseguido. ¿Ok? Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Es decir, la mujer está siendo perseguida. A la mujer que había dado a luz al hijo varón.
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, tenemos a una mujer que está siendo perseguida por tiempo, tiempos y medio tiempo. Con esto en mente vamos a leer Daniel 7:25 y comparemos, porque Daniel 7:25 habla del mismo evento, pero usa símbolos diferentes. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí también tenemos a alguien que persigue a alguien durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién está siendo perseguido aquí? ¿Qué dice allí? Los santos del Altísimo, el pueblo de Dios, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando comparamos esos 2 versículos, ¿quién es la mujer? La iglesia, el pueblo de Dios. Porque Apocalipsis dice que la mujer es perseguida por tiempo, tiempos y medio tiempo, y Daniel dice que el pueblo de Dios o los santos del Altísimo son perseguidos por tiempo, tiempos y medio tiempo. Comparando, llegamos a la conclusión de que la mujer es el pueblo de Dios. Muy bien. Así que la mujer representa aquí al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como vamos a ver. Cuando ven ahí a la mujer en el versículo 1 de Apocalipsis 12, representa a la mujer, representa al pueblo de Dios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿Quién dice del Nuevo Testamento? ¿Y quién dice del Antiguo? ¿Y quién no dice nada? A ver, ahí tienen a la mujer, en el versículo 1, fíjense bien, en el versículo 1 la mujer está encinta, no ha dado a luz, y ya más adelante van a ver que el hijo que nació era Jesús. Si todavía no ha nacido Jesús, esa mujer representa al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero en el versículo 5 o 6, cuando nace Jesús, ahora sigue representando al pueblo de Dios, pero ya en el Nuevo Testamento. Es decir, esa mujer nos lleva desde el tiempo del Antiguo Testamento y nos va moviendo hacia el Nuevo Testamento. Como se habrán dado cuenta, para representar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y al pueblo de Dios del Nuevo Testamento se usa una sola mujer, un solo plan de salvación, un solo Salvador. ¿Se han dado cuenta? No es que antes era por las obras y ahora es por la gracia. No, siempre fue por la gracia para buenas obras. Es una sola mujer y un solo Salvador. También vemos aquí al sol, la luna y 12 estrellas. La mujer tiene una corona de 12 estrellas, está revestida del sol, está parada sobre la luna. ¿Dónde hemos visto sol, estrellas, luna antes en la Biblia? ¿En qué historia? ¿Se acuerdan? Génesis 37:9, el sueño de José, José el soñador. Aquí dice, Génesis 37:9, he aquí que he soñado, decía José a su familia, ¿no? He soñado otro sueño. Y su familia, sus hermanos habrán dicho, ay, otra vez. Y él sigue, ¿no? He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y sigue contando. Y dice, versículo 10, y su padre le reprendió y le dijo, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Como quien dice, ¿qué te has creído? Pues aquí claramente vemos que esas 12 estrellas de las que estaba hablando José eran los 12 hijos de Jacob, de los cuales surgen las 12 tribus de Israel, es decir, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. 12 estrellas representando los hijos de Dios del Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis 21, donde se describe la santa ciudad
la Nueva Jerusalén en el cielo, vemos allí que tiene 12 puertas con los nombres de los 12 hijos de Jacob, para representar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero también notamos que la Santa Ciudad tiene murallas, y las murallas tienen 12 fundamentos, y cada fundamento tiene los nombres de los 12 discípulos de Jesús, representando así al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. En otras palabras, esa ciudad que Dios ha preparado es para todos nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento. 12 puertas, 12 fundamentos, 12 estrellas, es decir, el número 12 siempre está relacionado con el pueblo de Dios. En la Biblia, cuando vemos el número 12, tiene que ver con el pueblo de Dios. También vimos que la mujer estaba vestida del sol, es como que se hubiera puesto un abrigo con el sol. Vamos a leer un par de versículos. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia representa a Cristo Jesús, su justicia. A los que temen el nombre de Jesús, les será dado la justicia de Cristo. Muy interesante. Y luego Isaías 61:10 dice: porque me vistió con vestiduras de salvación. Como un abrigo de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Esa es la vestidura del sol, la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Por eso necesitamos vestirnos de la justicia de Cristo, porque nuestra justicia es como basura. Y la iglesia verdadera está representada por esa mujer que se viste no con su propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Si tú eres parte de esa mujer, si tú eres parte de la iglesia verdadera, tú nunca vas a confiar en tus propios méritos. Tú nunca vas a decir qué bueno soy porque miren lo que hago, sino que te vas a vestir de la justicia de Cristo. Y vas a decir, gracias a Él que me ayuda a hacer cosas buenas, porque si por mí fuese no podría. Recibirías eso con humildad. Ese es el pueblo de Dios, que se viste con no su justicia, sino con la justicia de Cristo. Ahora, esta mujer también tiene una corona de 12 estrellas. Ya vimos que el número 12 es símbolo del pueblo de Dios. Pero lo interesante es que en el griego hay dos palabras para decir corona, o traducidas como corona. Una es estefanos y la otra es diadema. Y en este caso tenemos la palabra estefanos, que significa como un laurel de victoria. No es una corona de reyes, es un laurel de victoria. Los que le dan a los atletas ahí en las Olimpiadas de antaño, cuando ganaban las competencias, les daban el laurel de la victoria. Y esta mujer tiene ese laurel de victoria que Cristo le da porque ha vencido el pecado. No con sus propios méritos, sino con la justicia de Cristo. No es una iglesia que hizo esfuerzos para vencer la tentación, no, se vistió de la justicia de Cristo y como resultado empezó a hacer buenas obras, empezó a cambiar su carácter, empezó a vencer la tentación con la fortaleza de Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Además, está parada sobre la luna. Y nosotros sabemos que la luna refleja la luz del sol. Es decir, esta mujer testifica la luz que recibe de Cristo. Está parada sobre la luna. La luna puede ser un símbolo de las Escrituras, de la Biblia, porque Jesús dijo en Juan 5:39, refiriéndose a las Escrituras, dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ellas son las que me reflejan. Si tú quieres ver a Cristo, lee la Biblia y vas a ver a Cristo. Es como un espejo que refleja a Cristo. Es como la luna que refleja la luz del sol. Y tú ves la luz y dices, es la luz de la luna, pero no es la luz de la luna. Es la luz del sol que la luna está reflejando. Si tú perteneces al pueblo de Dios, vas a reflejar a Cristo.
y vas a estar basado, parado, fundamentado en la palabra de Dios. No en las tradiciones, no en lo que te contó tu abuelita, sino en la palabra de Dios, parada sobre esa luna que refleja a Cristo, que es la palabra de Dios. Apocalipsis 12, ahora versículo 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Esas características de la iglesia verdadera. Muy bien. El versículo 2 dice, estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Y ya iba a nacer Jesús dentro del pueblo de Dios. Entonces, hasta ahora, como les dije, este es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. La mujer todavía no ha dado a luz. Jesús, el Mesías, la simiente, tenía que nacer del pueblo de Dios, del linaje del rey David. Así que sigamos leyendo, versículo 3, Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, es decir, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Otra señal en el cielo. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es este dragón que se paró frente a la iglesia, a la mujer, antes que Cristo nazca para devorarlo, ni bien naciese? La Biblia misma nos dice, en Apocalipsis 12, versículo 9, vamos a saltar unos versículos, dice Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón no es nada menos que Satanás, el que engaña al mundo entero. Si ustedes quisieran el job description de Satanás, es engañador del mundo entero. Eso es lo que hace, a eso se dedica. El dragón es Satanás y se trajo consigo a una tercera parte de los ángeles del cielo. O sea, no está solo, está bien acompañado por malas compañías. ¿Y qué hay de las 7 cabezas? Este dragón tiene 7 cabezas. Recordemos Daniel, capítulo 8, versículos 21 y 22. ¿Qué simbolizan las cabezas en profecía? Ustedes ya saben, ¿no? La mayoría. Reinos, así es, poderes. ¿Se acuerdan que Daniel 7 describe a Grecia con un leopardo de 4 cabezas? Pero Daniel 8 lo describe como un macho cabrío de un cuerno notorio solamente. Cuando Daniel 8 da la descripción de Grecia, de este macho cabrío de un solo cuerno, nos explica qué son las 4 cabezas, porque las 4 cabezas están representadas en Daniel 8 por 4 cuernos, pero Daniel 8 nos dice lo que significan. Vamos a leer. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero o el rey principal, como explicamos, que era Alejandro el Grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, estos 4 son las 4 cabezas del leopardo, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir, las 4 cabezas o los 4 cuernos representan 4 reinos o 4 poderes. Eso es lo que significa una cabeza. Y en el caso del dragón en Apocalipsis 12, las 7 cabezas, por supuesto, que representan 7 reinos o 7 poderes que el dragón usaría a lo largo de la historia para oprimir al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Esas son las 7 cabezas del dragón de Apocalipsis. Aquí ustedes pueden ver las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Estos son 4
de los reinos o poderes que oprimieron al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Lo interesante es que también se pueden representar como siete poderes, ya que Roma, como vamos a ver, atraviesa por 4 etapas diferentes. Roma puede ser dividida en 4 etapas, más las otras 3 bestias serían 7 poderes. Eso es muy interesante y lo vamos a ver muy pronto. Lo que quisiera que entendamos antes de seguir es que pueden ser 7 poderes para oprimir al pueblo de Dios, pero quien está por detrás de cada uno de esos poderes es el dragón, Satanás, siempre orquestando todo, utilizando los diferentes poderes a lo largo de la historia para oprimir al pueblo de Dios. Él no se presenta como diablo y te dice, hey, soy el diablo, ¿cómo estás? No, él usa diferentes reinos o poderes en la tierra para lograr lo que él quiere. Los 4 primeros poderes, es decir, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, Satanás los utilizó para oprimir al pueblo de Dios, pero con el objetivo de evitar que nazca el Mesías. Pero cuando nació Jesús y venció y ascendió a los cielos, los otros 3 poderes que faltan, las otras 7 cabezas, el diablo las usa ya para hacer guerra contra el pueblo de Dios, los que quedan. Ya no le puede hacer nada a Cristo, ahora se enfoca, se dedica de lleno a oprimir y a destruir y a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Así podríamos dividir esas 7 cabezas, 4 primero y 3 después. 4 antes de Cristo, 3 después de Cristo. Así van en el tiempo. Y hay una conexión muy interesante entre Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 y Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Hablan de lo mismo. Por lo tanto, si Daniel empieza contándonos desde Babilonia y los demás capítulos hablan de lo mismo, es lógico pensar que Apocalipsis también tendría que empezar con Babilonia como el primer poder opresor del pueblo de Dios. Les digo esto porque hay mucha gente que piensa que el primer poder opresor del pueblo de Dios fue Egipto, luego Asiria, que atacó a Israel en el año 722 a.C. Pero eso, a pesar de ser cierto que oprimieron al pueblo de Dios, no encaja con el resto de los capítulos proféticos. Si queremos mantener una armonía entre Daniel y Apocalipsis, tenemos que empezar de lo mismo, de Babilonia. Entonces, las 7 cabezas serían Babilonia primero, luego Medo-Persia, Grecia, Roma, luego Roma se transforma y se convierte en Roma papal o cuerno pequeño, luego sigue Roma papal pero herida, cuando recibe la herida mortal, y finalmente Roma papal resucitada cuando la herida mortal es sanada. Como ustedes pueden ver, Roma se puede dividir en 4 etapas, haciendo 7 cabezas o 7 etapas en las cuales Satanás oprime al pueblo de Dios. Es decir, las 7 cabezas del dragón no funcionan, no operan al mismo tiempo, sino una por una a lo largo de la historia. ¿Está claro eso? Muy bien. Apocalipsis 17, 9 y 10. Allí nos habla de las 7 cabezas, como les dije. Apocalipsis 17 está conectado con todos estos capítulos que mencionamos. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, gracias a Dios. Vamos a prestar mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque no quiero que se pierdan en esto que voy a explicar. En Apocalipsis 17,
Juan es llevado al desierto, ¿recuerdan? Que viene a ser el mismo sitio a donde la mujer fue llevada mientras era perseguida por 1260 años, al desierto. Fue perseguida desde el año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo. En total, 1260 años de persecución, y la mujer se escapó al desierto, simbólicamente hablando. Además, en Apocalipsis 17, versículo 6, se nos dice que la ramera, no se preocupen del símbolo ahorita, pero dice, la ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Quiere decir que si ya estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, es porque ya había asesinado. La persecución de 1260 años acababa de terminar cuando Juan está mirando a esta bestia con 7 cabezas en el desierto. Si la persecución terminó en 1798, quiere decir que Juan está en este momento mirando a esta bestia de Apocalipsis 17, poquito después de 1798. Entonces, miren esto. Si estas son las 7 cabezas, y cuando Juan mira a esta bestia poco después de 1798 y dice, 5 han caído, quiere decir que los 5 primeros, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal, han caído. ¿Por qué? Porque en 1798 Roma papal recibe la herida mortal. Por lo tanto, cayó Roma papal, que era la 5ª cabeza. Luego dice, uno es, el que es el número 6, el papado con la herida mortal. Y en esa época estamos viviendo ahora. El papado está sanando su herida. Y la 7ª cabeza dice que cuando resucite, cuando venga, es necesario que vuelva, pero poco tiempo. Sí, porque cuando la herida se sane, volverá a reinar este poder como lo hizo en la Edad Media, pero gracias a Dios, por poco tiempo. Los 10 cuernos que tiene la bestia o el dragón de Apocalipsis 12 representan lo mismo que en Daniel 7, son reinos o naciones que apoyan al papado. Pero en el tiempo del fin son todas las naciones que apoyan al papado. Fíjense que la profecía se mueve de un escenario local en Europa occidental a un escenario global al fin del tiempo. Así como el pueblo de Dios y la profecía va creciendo a lo largo del mundo, los que apoyan al papado también involucran todo el mundo. Es decir, los 10 cuernos en Daniel 7 representaban a todas las naciones en Europa que apoyaban al papado. Pero para el final del tiempo, los 10 cuernos representan ahora a todas las naciones del mundo que apoyan al papado o que apoyarán al papado. Apocalipsis 12:13 dice, y en sus cabezas este dragón tenía 7 diademas. Ok, estas sí son diademas, son las coronas de rey. Estamos hablando de una corona en el sentido de tener dominio, poder, de gobernar, de controlar, así como lo hace un rey. El hecho de que las coronas están sobre sus cabezas es muy interesante. Si ustedes ven Apocalipsis 13, van a ver que la bestia que sale del mar tiene las coronas también, pero no en sus 7 cabezas. Las tiene puestas en los 10 cuernos. Quiere decir que hasta este momento en la historia, cuando Juan está viendo al dragón frente a la mujer que va a dar a luz, en la época cuando Jesús iba a nacer, en la época cuando Satanás estaba utilizando su cabeza llamada Roma, en esa época Satanás estaba usando sus cabezas para oprimir al pueblo de Dios. Pero en el capítulo 13, Satanás usa otro poder, que es la bestia que sale del mar,
Y ahora las coronas las van a encontrar en los cuernos. ¿Por qué? Porque durante esa etapa Satanás va a utilizar a los cuernos para oprimir al pueblo de Dios. Es decir, a los países europeos que apoyaban al papado, a esos los usó. Pero ese es tema de mañana, ¿sí? Solamente quería que vean ese importante detalle. ¿Por qué las coronas aquí están en las cabezas? ¿Por qué? Porque el dragón o Satanás estaba utilizando esos poderes, los manejaba por detrás para lograr lo que quería. Dice Apocalipsis 12:4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón es Satanás y trató de matar al niño Jesús usando ¿cuál de sus cabezas? Roma, muy bien. Usaba su cabeza de Roma, la número 4. Recuerden que mencionamos que las cabezas no aparecen a la vez, siempre aparece una por una a medida que vamos moviéndonos en el tiempo. Y aquí estaba utilizando la cabeza de Roma. Pero nosotros sabemos por historia que era el rey Herodes, rey de Judea, el que mandó matar al niño Jesús. No lo podía ubicar, así que mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, con la esperanza de matar a Jesús. ¿Cómo es que Herodes representa a Roma? Pues Herodes, rey de Judea, había sido nombrado por César Augusto, el emperador romano, justamente en Roma. Es decir, Herodes representaba a Roma en Judea. Y de hecho, Herodes era odiado por los judíos porque Herodes ni siquiera era judío. Herodes era edomita. Y Herodes siempre intentaba introducir en Judea las costumbres romanas. Eso se llama el proceso de helenización. Y por eso era odiado. Era un representante de Roma, por lo tanto. Es decir, Satanás, al utilizar a este representante de Roma, Herodes estaba usando su cabeza número 4, Roma, para devorar a Jesús ni bien naciese. Y es exactamente lo que pasó. Pero intentó devorarlo, pero no pudo. Porque Jesús se salvó. Apocalipsis 12:4 continúa diciendo, y su cola de este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:9 nos explica qué significa eso. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es la tercera parte de las estrellas. Los ángeles que lo acompañaron, los ángeles que lo apoyaban, fueron arrojados juntamente con él. Por eso dice la profecía, su cola arrastró consigo la tercera parte de las estrellas, o los ángeles del cielo. Las estrellas es un símbolo para ángeles también. Apocalipsis 1:20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Como les dije en alguna otra oportunidad, las estrellas también representan a los hijos de Dios que comparten la palabra, porque estrella brilla para representar a alguien que comparte la luz de Dios, o también para representar a un ángel, y la palabra ángel significa mensajero. Es decir, si tú llevas el mensaje, eres un ángel, en ese sentido, ¿no? Por eso la estrella representa a un ángel, y en este caso está representando a los ángeles que fueron arrojados juntamente con Satanás. Vamos al versículo 5, Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo varón? Cristo Jesús. Dice acá que regirá con vara de hierro a todas las naciones, que ascendió al trono de Dios. Fíjese que la Biblia misma nos aclara y nos da la certeza de que este es Jesús. Regirá a las naciones con vara de hierro. Dice Apocalipsis 19, del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fíjense, está describiendo la segunda venida.
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas de rey, porque Él es Rey de Reyes. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ustedes recuerdan Juan capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 14. Él es el Verbo, Jesús. Continuamos leyendo versículos 14 al 16, Apocalipsis 19, 14 y 16. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, como decía Apocalipsis 12, ¿recuerdan? Él es el que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 12:5 termina con la frase: y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es allí cuando Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección para ser coronado en el cielo como nuestro Rey y sumo sacerdote. Veamos Apocalipsis 12, versículo 6. Y ustedes recordarán que cuando Jesús, antes de irse, en Mateo 28, 18, les dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en la tierra como en el cielo. Porque después de su resurrección, al ascender al cielo, Él recibe toda esa autoridad. Vamos al versículo 6 de Apocalipsis 12. Y la mujer, ¿quién es la mujer? La iglesia, el pueblo de Dios. La mujer huyó al desierto. ¿Estamos hablando de la mujer del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Del Nuevo Testamento, claro, ya nació Jesús, ya ascendió a los cielos. Esto que estamos leyendo es después que Jesús vuelve al cielo. ¿Qué pasa cuando Jesús ya se fue? ¿Qué pasa con la iglesia, con los seguidores de Cristo? Son perseguidos. Primero por los romanos y después por la propia iglesia. Iglesia. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días, que viene a ser 1260 años literales, desde el 538 al año 1798 después de Cristo. Pregunta: ¿cuál de sus 7 cabezas usó Satanás, el dragón, para perseguir al pueblo de Dios por 1260 años? ¿Roma qué? Papal. Muy bien. Roma papal, que viene a ser la 5ª cabeza. Muy bien. Usa su 5ª cabeza. ¿Ven cómo a medida que la historia, el tiempo pasa, las cabezas van cambiando? Roma ya no existe. Roma se había desintegrado, ahora se había convertido en Roma papal. Esa es la nueva cabeza en este momento. Pasa el tiempo, pasa otra cabeza. Y así, ¿no? Nosotros estamos en la 6ª cabeza en este momento. Ok, Apocalipsis 12, versículos 7 al 8. Algo muy interesante vamos a ver aquí también. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ven que todos tienen seguidores? Miguel tiene sus ángeles, el dragón, Satanás, tiene sus ángeles. Y luchaban los 2 ejércitos, pero dice que Satanás y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No más. La primera pregunta sería: ¿quién es Miguel? Jesús. Hay mucha gente que no sabe cómo demostrar que eso es así. Un par de versículos que nos pueden ayudar. Judas 1:9 nos habla de Miguel como el arcángel Miguel. Ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, y nos cuenta una historia. El arcángel Miguel es solo uno, el arcángel Miguel. ¿Quién más puede contender contra el diablo? Hasta Gabriel necesitó ayuda de Cristo para contender contra el diablo.
El único que puede vencer al diablo de esa manera es Cristo. El arcángel Miguel. De paso, Miguel es un nombre hebreo que significa ¿quién es como Dios? ¿Quién más puede tener ese nombre? Aparte de Dios. Jesús, muy bien. Arcángel. La palabra arcángel también nos muestra varias cosas. Arc significa principal. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra monarca. Mono y arc. Mono significa uno. Arc, principal. Monarca significa que hay uno nomás, que es el principal. Es un monarca. Arcángel, uno nomás. El que dirige todo, el príncipe de todo, el jefe de todo. En otras palabras, el jefe de los ángeles es el arcángel. No es un ángel más. Estamos hablando del jefe de los ángeles, del jefe de los ejércitos, Cristo Jesús. Por eso, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor, el Señor Jesús, descenderá del cielo con voz de mando, ¿con voz de quién? De arcángel, porque Él es el arcángel Miguel. Y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo fue expulsado entonces Satanás del cielo en Apocalipsis 12? Cuando leemos allí que fue lanzado fuera el dragón, Satanás, la serpiente antigua. Vamos a ver eso. ¿Recuerdan que Apocalipsis 12:9 decía que no fue hallado más lugar allí para ellos? Quiere decir que antes de que fuesen expulsados, sí había lugar para ellos en el cielo. Miren, antes de la creación del mundo hubo un enfrentamiento en el cielo. Y Satanás, como dice Ezequiel 28, antes conocido como Lucifer, perdió su posición de querubín cubridor. Eso sucede antes de la creación del mundo. Pero después de haber perdido su posición de querubín cubridor, él todavía tenía acceso al cielo, como pueden ver en estos dos versículos. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Tenía acceso al cielo? Sí, pero había perdido su posición de querubín cubridor. Job 2:1, en otra ocasión dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Es decir, después de que él pierde su puesto como querubín cubridor antes de la creación del mundo, él sigue teniendo acceso al cielo hasta que eventualmente él es expulsado del cielo y Apocalipsis 12:9 dice, y ya no fue hallado más lugar para él en el cielo, ya no más. Antes sí, ahora ya no. ¿Cuándo es ese momento? Eso es lo que vamos a ver aquí. Volvamos a Apocalipsis 12:9, que como habíamos mencionado, Apocalipsis 12:9 al 11 describe el momento en que Jesús ya asciende al cielo y es coronado allí. Como nuestro Rey se sienta a la derecha del Padre. Miren aquí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Está aquí hablando de el momento antes de la creación del mundo, cuando Satanás perdió su puesto? ¿O después? ¿Por qué creen que le dice ahí a la serpiente antigua? Porque ya había pasado mucho tiempo después que la serpiente engañó. Ahí tenemos una clave. Esto es mucho tiempo después del jardín del Edén. La serpiente ya es antigua. Sigamos leyendo. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Antes de la creación no existía el mundo, no existían los seres humanos. ¿Cómo podría Satanás haber sido expulsado del cielo antes de la creación por haber engañado al mundo entero si no existía el mundo? Para que él sea el engañador del mundo, tiene que haber existido el mundo y los seres humanos. Y como los ha venido engañando después de la creación, llegó un momento en que fue expulsado el que engaña al mundo entero. Quiere decir que
esta expulsión de Satanás que se habla aquí en Apocalipsis 12:9 no es el momento en el que perdió su puesto en el cielo, como lo describe Ezequiel 28, sino que es un momento posterior en la historia donde ya no se le permite ni siquiera entrar al cielo. Dice aquí, fue arrojado a la tierra. Es decir, tenía que existir la tierra para que él fuese arrojado a la tierra. Esto no sucede antes de la creación, sucede obviamente después. Hay mucha más evidencia, fíjense. Apocalipsis 12, versículo 10. Oí entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Es decir, después que el diablo es expulsado del cielo, dicen, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora ha venido la salvación. La salvación llega con la muerte de Cristo y su resurrección. Esto ocurre entonces después de la muerte de Cristo. Por eso los habitantes del cielo dicen, ahora ha llegado la salvación, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y para que a Satanás se le llame acusador de nuestros hermanos, tienen que existir nuestros hermanos. Los habitantes del cielo nos llaman a nosotros sus hermanos. ¿Se han puesto a pensar? El cielo estaba alegre cuando Satanás fue expulsado porque dijeron, por fin se va el que acusaba a nuestros hermanos que están en la tierra. Por obvias razones, esta expulsión sucede después de la creación, mucho tiempo después, porque ya tenían que existir hermanos. Y Satanás los venía acusando día y noche en el cielo. Apocalipsis 12:11. Miren aquí. Y ellos, refiriéndose a los hermanos a los cuales Satanás acusaba, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Para que exista la sangre del Cordero tiene que haber muerto Jesús. Y por medio de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso, Jesús mismo, cuando él hablaba de su muerte, dijo en Juan 12, 27 y 31 al 33, vamos a leer. Hay un versículo más que quiero leer primero. El versículo 12. Dice aquí, por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se alegran? Porque Satanás ya no tiene acceso al cielo. Alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si esta expulsión se refiriese al momento en que Satanás perdió su puesto antes de la creación del mundo, no le faltaría poco tiempo. Pero como sucede después de la muerte de Jesús, ahí sí le falta poco tiempo. Sus días están contados. Ya es un enemigo vencido. Le falta poco tiempo. En el libro The Spirit of Prophecy, yo no creo que este libro está en español, pero el libro The Spirit of Prophecy de Elena White, el volumen 3, página 194, yo traduje la cita que hay allí. Ella dice, la expulsión de Satanás como acusador de los hermanos en el cielo fue lograda por la gran obra de Cristo al dar su vida. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ella escribió, porque la Biblia tiene tanta evidencia para nosotros darnos cuenta de que la expulsión de Satanás permanente del cielo sucede después de la muerte de Jesús, cuando ya al diablo le queda poco tiempo. Ahora sí les leo el versículo que quería leer. Jesús hablaba de su propia muerte y dijo así, Juan 12, 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, él estaba como ser humano con cierto temor de la muerte, como es entendible. Su alma estaba turbada. Pero él dijo, aunque tenga miedo, para esto he venido. Y luego sigue hablando, versículos 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Príncipe de este mundo refiriéndose a Satanás. Fíjense que dice, ahora el príncipe de este mundo será. No dice fue, dice será echado fuera. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había muerto. En el momento que Él moría y ascendía, Satanás ya no tenía más acceso al cielo. Ahí sí, será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo lo entendía así, que en el momento que Él diera su vida y resucitara, Satanás no tenía más que hacer en el cielo. Y a eso es lo que Apocalipsis 12:9 describe, el momento en el cual Satanás es arrojado del cielo, pero ya para siempre, totalmente, sin acceso. Apocalipsis 12, versículos 13 y 14. Aquí hay un versículo muy interesante, el versículo 13 sobre todo. Dice aquí, y presten mucha atención porque es muy interesante, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Miren, una evidencia más de que esta expulsión del diablo sucede después que Cristo murió. Cuando el dragón es echado a la tierra, se pone a perseguir a la mujer que ya había dado a luz. Es decir, cuando el dragón es expulsado a la tierra, ya había nacido Cristo. La mujer ya había dado a luz, ¿se dan cuenta? Por eso la expulsión de Satanás del cielo sucede después de que Cristo nace, después que Él murió en la cruz. Otra evidencia más, es increíble. ¿Y qué pasó con la mujer? Se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Como ya vimos, esta persecución pues empezó con Roma, el imperio romano que perseguía a los cristianos. Eventualmente el emperador Constantino se convirtió en cristiano y así el paganismo se convirtió cristiano, pero yo creo que el cristianismo se hizo pagano. Pero en fin, ahora la iglesia oficial perseguía a los verdaderos hijos de Dios. Y esa persecución en manos del Cuerno Pequeño o Roma papal empezó en 538 a 1792. Noten que aquí dice que la mujer escapa de la serpiente. ¿Se han dado cuenta que cambia de nombre Satanás? Ya no se le llama dragón, ahora se le llama serpiente. Cuando Satanás persigue al pueblo de Dios usando al imperio romano, a Roma imperial, es un dragón. Él persigue y persigue a la mala, como se dice. Pero cuando Roma se transforma en Roma papal y ahora se convierte en un poder romano y a la vez religioso, ahora al diablo se le llama serpiente, para hacerte acordar de su poder engañador como serpiente. ¿Por qué? Porque con Roma papal el diablo cambia su estrategia y ahora empieza a ganar adeptos a través del engaño, a través de la falsificación de doctrinas, a través de la invención de doctrinas que no están en la Biblia. Como por ejemplo decir que cuando mueres no mueres. O como decirte que el día del Señor es el primer día de la semana. ¿Dónde está eso en la Biblia? Todo eso lo fue haciendo el dragón, pero ahora se le dice la serpiente para que notes cómo engaña como una serpiente. Y persiguió entonces por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Como ya vimos antes, esos son los 1260 años. Un tiempo en arameo significa año. Y un año es en el calendario judío 360 días. Cuando tenemos tiempo es 360 días. Tiempos, si no especifica cuántos, son 2 tiempos. Y medio tiempo es la mitad de 360 días. Si hacemos la suma, un tiempo son 360 días, 2 tiempos son 720 días, la mitad de un tiempo serían 180 días, y si sumamos todo eso nos da 1260 días proféticos. Es decir,
1260 años literales de persecución. Esto era solo un pequeño repaso. ¿Qué más dice que hizo la serpiente, ahora que está persiguiendo el dragón, que ahora se le llama serpiente, que está persiguiendo al pueblo de Dios después que Jesús volvió al cielo? Y dice, y la serpiente, versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Arrojó de su boca, ¿se han dado cuenta? Una sola boca. Quiere decir que hay una sola boca, es decir, una sola cabeza. Como les digo, las 7 cabezas no funcionan a la vez. Aquí hay una de sus cabezas, que es Roma papal, que está persiguiendo a la mujer y arroja de su boca una especie de río para que la mujer sea arrastrada por esas aguas. ¿Cuál es el significado de las aguas en profecía? Miren, Apocalipsis 17:15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, la serpiente utiliza una de sus cabezas, que es Roma papal, y Roma papal a su vez utiliza a los cuernos, los que lo apoyan, que son naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas. ¿Para qué? Para perseguir a la mujer. Esas son las aguas. A ver si los destrozamos, a ver si los destruimos. Y Apocalipsis 12:16 continúa, pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios utilizó la tierra para parar esa persecución. El descubrimiento del Nuevo Mundo, América, proveyó una salida de escape a todos estos cristianos que estaban siendo perseguidos, quienes inmigraron a los Estados Unidos en el famoso Mayflower. El Mayflower era un barco inglés que transportó a los primeros puritanos ingleses, conocidos como los peregrinos, desde Plymouth, Inglaterra, hacia el Nuevo Mundo. Allá por el año 1620 empezaron a escapar por fin de Europa, ¿no? Y finalmente Dios termina de ayudarlos con la Revolución Francesa, porque con eso el papado recibe una herida mortal y no puede perseguir más. Parecía que el papado iba a morir, pero empezó a recuperarse. Ahorita está bastante sanito, pero no se ha recuperado del todo. Así que llegaron estos ex perseguidos a la tierra de la libertad, a la tierra de la justicia, a la tierra de la igualdad, ¿verdad? A los Estados Unidos. No más rey, no más papas, es decir, libertad civil, libertad religiosa, nadie más que te persiga. Qué lindo fuera que así continuase, ¿no? Pero las profecías dicen otra cosa, pero ese es el tema para otro día. Finalmente, Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y pónganse ahora en los zapatos del dragón. Primero el dragón falló porque no pudo matar a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando utilizó su cabeza, Roma imperial, falló, no lo pudo matar. Está amargo. Ahora usa su siguiente cabeza para matar al pueblo de Dios. Y cuando parece que ya lo va a matar, la tierra ayuda a la mujer y no lo logra. No logra desaparecer al pueblo de Dios. Ahora está doblemente amargo. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice aquí, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esta mujer. O sea, los hijos de Dios que viven al último. O sea, nosotros. ¿Y quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten aquí que hay 2 persecuciones, no sé si lo han notado. La primera persecución es esa que duró 1260 años en la Edad Media, por Roma papal. Pero la siguiente persecución es cuando el diablo dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente. Esa es la segunda persecución que será llevada
a cabo por la última cabeza del dragón, que es Roma papal resucitada, después que la herida mortal es sanada. Esa será la segunda y última persecución. Noten que el remanente, la descendencia de la mujer, los últimos fieles a Dios que existirán cuando Cristo venga, dice aquí que aparecen solo un tiempo después de que termina la persecución de 1260 años. ¿Y yo cómo sé eso? Porque ahí dice que no pudo vencer o matar a la mujer. ¿Por qué? Porque la tierra abrió su boca, ¿no? Y luego el siguiente versículo dice esto: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente. Si la persecución primera a la mujer terminó en el año 1798 y el dragón se llena de ira porque no pudo destruir al pueblo de Dios y ahora se va a hacer guerra contra el remanente, quiere decir que el remanente tiene que surgir poco después del año 1798. ¿Están de acuerdo? Hay alguien que no entendió muy bien eso y yo con todo gusto lo repito. Mientras la iglesia estaba siendo perseguida por 1260 años, no existía el remanente. La persecución terminó en 1798. Cuando terminó la persecución, el diablo estaba amarguísimo porque no pudo destruir a la mujer. Entonces se va a hacer guerra contra el remanente. Quiere decir que el remanente aparece poco después de 1798. Si tú quieres saber quién es el pueblo remanente, entonces tienes que buscar un pueblo que haya surgido poco después de 1798. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son este remanente? Pues ya dijimos, aparecen poco después de 1798, guardan los mandamientos de Dios, todos, incluyendo el cuarto, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 nos dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, el don de profecía manifestado en la iglesia. Tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra tienen en griego es eko. Y eko no significa tener en el sentido de, por ejemplo, yo tengo esto en mi mano. Eso no es eko. En griego, eko significa que yo tengo algo, pero que ese algo es parte de mí. Como que ese algo me pertenece o es parte de mí. No necesariamente significa que yo estoy agarrando algo simplemente. Por ponerles otro ejemplo, en Hebreos, cuando habla del altar del incienso que estaba en el lugar santo, y después se describe el lugar santísimo, dice que el lugar santísimo tenía el altar del incienso. Pero ustedes dirán, pero el altar del incienso no estaba en el lugar santísimo. Es que se usa el verbo eko, que significa que le pertenecía. ¿Por qué? Porque el altar del incienso trabajaba en conjunto con el lugar santísimo, porque el incienso subía y se metía a la presencia de Dios. Eko significa tener algo, pero como parte tuya, íntima. El pueblo de Dios tiene eko, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, como algo íntimo, como parte de ti. No significa entonces tener el espíritu de profecía ahí en tu biblioteca envuelto en papel plástico, en envoltura transparente de plástico, y porque lo tienes en tu biblioteca tú dices, yo tengo el espíritu de profecía. Si no forma parte de ti, no lo tienes. ¿Se dan cuenta la importancia de este verbo? Eko. El pueblo de Dios tiene como parte suya el espíritu de profecía, el don de profecía, y guarda todos los mandamientos de Dios. Ese es el remanente. ¿Por qué necesitan el espíritu de profecía? Para mantenerlos a salvo de toda doctrina falsa o antibíblica durante el tiempo del fin, especialmente cuando algunas de estas falsas doctrinas pueden hacerte costar tu salvación. Por eso es importante
el don de profecía manifestado en el pueblo remanente. Ya con estas pistas, tú puedes tal vez sacar tus propias conclusiones. El pueblo remanente surge poco después de 1798. Y ya habíamos visto en el estudio anterior que el pueblo adventista surge en 1844, que es exactamente poco después de 1798. ¿Se dan cuenta? El pueblo adventista enseña que se guardan todos los mandamientos, incluyendo el cuarto. Y el pueblo adventista goza del don de profecía manifestado a través de la hermana Ellen White. Y cuando un profeta se levanta, yo no te estoy diciendo, sí, sigue todo lo que te diga, no. Ni tampoco te estoy diciendo, no le hagas caso. Hay que probarlo. Y tú tienes el deber, como cristiano, de probar por ti mismo, con la Biblia, que Ellen White fue una profeta del Señor. Y si lo fue, pues vas a tener allí el don de profecía como parte del remanente. Algunos enseñan, porque aquí dice, ¿no?, que el remanente es el que guarda los mandamientos de Dios. Algunos enseñan que aquí cuando dice mandamientos de Dios no se refiere a los 10 mandamientos. Se refiere a las enseñanzas de Jesús, pero no a los 10 mandamientos. Miren, yo les voy a explicar algo muy importante. Porque se van a encontrar con gente que va a enseñar que esto no se refiere a los 10 mandamientos. La palabra mandamiento aquí es el griego, nuevamente, entolei. Y esa palabra se usa, por ejemplo, en la historia del joven rico. Cuando Jesús le habla de los 10 mandamientos, le dice entolei, los 10 mandamientos. Además, Jesús mismo dijo, Mateo 5, 17 al 19, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley es la palabra nomos, que también significa mandamientos. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de estos pequeños entolei, la misma palabra que usa Apocalipsis 12, 17, cualquiera que rompe uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñase a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La misma palabra que usa Apocalipsis 12, 17 es la misma palabra que usó Jesús para referirse a los 10 mandamientos. Fíjense. Jesús usó la palabra ley o nomos y la palabra entolei, mandamientos. Y la misma palabra nomos, un ejemplo más, el apóstol Santiago, capítulo 2, 10 al 11, la usa para referirse específicamente a los 10 mandamientos. Dice, porque cualquiera que guardare toda la nomos, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los 10. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿qué mandamiento es ese? El séptimo. ¿Está hablando de los 10 mandamientos? Claro que sí. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. No matarás también es otro mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso no se confundan. Apocalipsis 12, 17 dice que el remanente, el último pueblo fiel a Dios, son aquellos que surgen poco después de 1798, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, los 10, y que tienen el espíritu de profecía como parte íntegra de sí mismos. Satanás odia al remanente fiel porque guardan los 10 mandamientos, y por eso va y hace guerra contra los que quieren ser fieles a Dios guardando sus mandamientos. Apocalipsis 12 describe la enemistad que hay entre el dragón y el pueblo de Dios, ¿verdad? Nos dice que Satanás los persigue usando sus cabezas. Ahora, mañana, Apocalipsis 13 nos va a describir cómo es que lo hace. ¿Cómo es que persigue Satanás al pueblo de Dios? En la primera persecución y en la segunda también, ¿cómo lo hará? Eso lo vamos a ver mañana. Pero Dios anticipa que su pueblo
triunfará. Como siempre, tan lindo Él. Nos dice el final desde el principio. No te preocupes por lo que te voy a contar. Tal vez te asustes. Pero Dios te dice desde el inicio, el pueblo de Dios, el remanente, va a triunfar. Y si Él lo dice, es cierto. Quiero terminar con una invitación muy importante hoy día. Y en esta invitación te quiero invitar, mientras aún hay tiempo, a que en oración examines tu corazón y te hagas la pregunta, ¿será que yo soy parte de este remanente fiel? ¿Será que soy parte del remanente fiel? Porque déjame decirte, venir a la iglesia no te hace parte del remanente. Venir a la iglesia no te convierte en parte del remanente. Es como decir que caminar en un garaje te va a convertir en un auto. Entrar a la iglesia no te va a convertir en parte del remanente, no. Tu nombre puede estar escrito en la lista de miembros de esta iglesia, pero tal vez no esté escrito en el libro de la vida. Tal vez no seas parte del remanente. Yo quiero que tú te toques el corazón y pienses, ¿tengo las características del remanente? ¿Estoy guardando fielmente los mandamientos de Dios? ¿Tengo el espíritu de profecía en mi corazón? ¿Soy parte de ese pueblo que surgió en 1844? ¿Conozco mi misión? ¿Conozco quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Todo eso? Si es así, eres parte del remanente. Y si no es así, ¿te gustaría ser parte del remanente hoy? Así es. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No lo olvides, el espíritu de profecía. La gracia de Dios sigue disponible. La puerta sigue abierta. No demores más. No corras. No pongas pretextos. No mires las dificultades. No pienses en lo que te va a pasar. Déjalo eso en las manos de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Busca ser parte del remanente primero y Él va a arreglar el resto. Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Se acuerdan? Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero la pregunta es, ¿y tú? ¿Tú también sabes que te queda poco tiempo? ¿O todavía estás distraído con el mundo, con las fiestas, con los programas de televisión, con el internet, con los amigos? ¿Estás trabajando para el Señor o sigues distraído? ¿Ya te diste cuenta que te falta poco tiempo? El diablo ya se dio cuenta. ¿Tú ya te diste cuenta? Si tu decisión es formar parte del remanente, yo quisiera que te pongas de pie y no pienses en las consecuencias, porque las consecuencias están en las manos del Señor. ¿Qué importa si pierdes un trabajo? Te aseguro que Dios te va a dar otro o te hará continuar en el que tienes, con el que tienes. No te preocupes de nada. No estén ansiosos por nada. Pongan todos sus pedidos de oración en las manos del Señor y agradézcanle antes incluso que Él conteste. Antes de orar, quiero hacer otra invitación muy, muy especial. Tal vez haya alguien aquí, o tal vez más de una persona aquí, que quisiera prepararse para el bautismo, para formar parte de esta iglesia, para entregar su vida a Jesús. Tal vez ya has venido estudiando la Biblia y ya estés listo para ese momento. Tal vez tú quieres prepararte y tener estudios bíblicos para en un futuro entregarte al Señor Jesús. Yo no sé quién eres, pero de parte de Cristo Jesús, no de parte mía, sino en nombre de Jesús, quiero invitarte, quien sea que seas, si sientes el deseo de entregarte al Señor a través del bautismo, ya sea pronto
o en un futuro, que vengas aquí al frente para orar conmigo. ¿Hay alguien aquí que quiere dar ese paso valiente y enfrente de todos? Amén. Pasen aquí, por favor. Ahí hay más personas que están viniendo. A veces no es fácil dar este paso cuando todos están mirando, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Y si guardo el sábado, me despedirán de mi trabajo? Yo les puedo contar testimonio tras testimonio. Tal vez en otro momento tengamos tiempo. Pero les puedo decir de todo corazón, el Señor no falla. Tú eres fiel a Dios y Él va a ser fiel contigo. ¿Habrá alguien más que quisiera prepararse para el bautismo? El bautismo es el comienzo, no es el final, por si acaso. No pienses que tienes que alcanzar un nivel de santidad para estar listo para el bautismo, porque el bautismo es simplemente el primer paso. Es simplemente decirle a Dios, Señor, hasta aquí he estado caminando tal vez solo, pero de ahora en adelante voy a caminar contigo y voy a empezar a aprender a caminar en la vida cristiana. Eso es el bautismo. Vas a volver a nacer, vas a convertirte en un pequeño bebé cristiano. Y los bebés tienen que aprender a caminar, y cuando se caen los papás no los castigan, ¿no? Puede ser que después del bautismo caigas y Dios no va a estar ahí para castigarte, sino para levantarte. Porque cuando venga Jesús, tú no vas a decir, ay, me perdí porque me caí una vez, ¿no? Lo importante es que cuando caigas te levantes. Si piensas que vas a caer, deja de pensar en eso. Piensa en pasar tiempo con Cristo. Y poco a poco vas a caer menos y menos y menos hasta que dejes de caer. Hasta que venzas la tentación que por tanto tiempo te agarró. ¿Hay alguien más que le quiere decir a Jesús, aquí estoy? Me quiero preparar para en un futuro bautizarme. No sé el plan que tengas para mí, pero aquí estoy. ¿Sabes que el Señor no te puede revelar sus planes hasta que tú no dices aquí estoy? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No pierdas esta oportunidad. A veces las oportunidades pasan. ¿Habrá alguien más que quiere estudiar la Biblia y entregarse al Señor Jesús? Y no importa la edad que tengas, de paso. Y tampoco pienses en el que está al costado tuyo, porque la salvación es personal. Yo quiero orar por todos ustedes, por la decisión que han hecho de formar parte del remanente, y especialmente también por ustedes que están decidiendo prepararse para el bautismo. Si hay alguien más, no pienses que porque ya empecé a orar no puedes pasar. Si estoy orando y sientes que el Espíritu Santo te sigue llamando, no demores. Y no pienses en las consecuencias, solamente síguelo. Y acá nosotros vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos porque hasta el día de hoy podemos estudiar tu santa palabra con libertad, con paz. Hoy día hemos aprendido acerca del remanente, Señor. Ese pueblo fiel que te seguirá fiel hasta el final. Los descendientes de la mujer. Los últimos que estaremos vivos hasta que tú vengas. Y hemos visto las características una por una. Y nuestro deseo es ser parte de ese remanente. Si hay algo en nuestras vidas que nos está impidiendo ser parte de ese remanente, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que remuevas ese obstáculo de nuestras vidas y que nos des las fortalezas para decir no
a lo que nos impide tener una relación contigo. Gracias, Dios mío, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Te agradecemos y te alabamos también por estas lindas personas que están tomando la decisión de bautizarse. Tal vez pronto, tal vez en un futuro cercano. Bendícelos, Dios mío. Que tu decisión arda cada vez más en sus corazones. Que nada ni nadie los detenga y que de ahí en adelante caminen contigo hasta el día que tú vengas. Qué gozo hay en el cielo por estas decisiones. Si hay alguien más, querido Dios, a quien tú estás llamando, por favor toca su corazón, que no se queden donde están. Si hay alguna persona que nos está escuchando por internet y que toma esta misma decisión, Señor, bendícelos, que se entreguen a ti, que busquen una iglesia, que estudien tu palabra, que se entreguen a ti y continúen predicando la verdad antes que tú vengas. Gracias por las bendiciones que tú nos das, querido Dios. Gracias por las respuestas que han habido hoy. Querido Señor, lo dejamos en tus manos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Pronto Jesús.